ocasión tengo el placer de presentarles a Carlos Brandt, que liderará esta sesión dedicada al emprendimiento cultural. Carlos es un venezolano que se destaca como mentor de emprendedores, es el fundador de Pro Emprendimiento y director del Impact Hub Caracas. Luego de la presentación de Carlos habrá un espacio para preguntas. Los alentamos a escribir sus preguntas en el chat según vayan surgiendo y al final yo me encargaré de leer las preguntas a Carlos. También les recordamos que esta sesión está siendo grabada para luego ser subida en la página de Bootcamp del Young America's Business Trust. Van a poder acceder a esta página con la dirección www.yabt.net/bootcamp www.iabt.net/bootcamp. Sin más, lo dejo con Carlos Brandt. Muchas gracias. Perdón, un momento, Carlos. Me parece que no te estamos escuchando. No, todavía no te estamos escuchando. Me aparece que está self-muted, o sea, no te puedo quitar el mute yo. Aló, ahí sí me escuchan. Ahora sí, perfecto. Ok, perfecto, disculpa, sí. Temas tecnológicos. Buenas tardes de nuevo, muchísimas gracias a la invitación que me hace Young American Business Trust y la Organización de Estados Americanos, a Isabela Troconis, la organizadora, a Jesús, nuestro moderador. Y bueno, sin más, quisiera ya comenzar comentándole un poquitico del tema que vamos a estar tratando hoy. Me interesa entender que se escuche bien, que vean la pantalla, eso me lo va a estar diciendo Jesús. José, perdón, y ya arrancó de una vez con la presentación. Tengo que cancelar el video para que haya mejor visibilidad de los contenidos y no se retrase el envío de la información para todos los participantes, así que los que me estén viendo los saludo y ya no me van a ver más. Así que permítame quitar la cámara y arranco con la presentación. Por favor, cada tanto pueden escribir para validar que me están escuchando y que no falló nada en la comunicación. El tema que nos ocupa es básicamente el emprendimiento. Hay que entender el emprendimiento como lo que le estoy vendiendo acá. Es una actividad de personas que tienen asociado un talento, que explotan una idea y desarrollan lo que sea necesario para ubicar una oportunidad que, sumada esa idea y sumada ese talento, pueda alcanzar un negocio, una iniciativa de impacto, un movimiento, algo con fines o sin fines de lucro. Por eso esta lámina es simplemente para recordarle que los actores más importantes de una economía son los ciudadanos que están desarrollando innovaciones, emprendedores. No nada más por el lado del impulso del conocimiento, la innovación y todo lo que implica generación de productos y servicios, sino mucho por el hecho de la generación de progreso, es decir, generación de trabajos, generación de nuevos conceptos, generación de maneras distintas de hacer las cosas, de comunicar las cosas, hasta de consumir las cosas que vemos. En el momento en el que nos encontramos, ya cada vez más lo emocional toma control, así que mucho de lo que hacemos en el mundo de los emprendedores es trabajar con intangibles, con conceptos, con filosofías, con productos y con marcas que sean emocionalmente atractivas para un consumidor cada día más demandante de información, cada día más activo en redes sociales y cada vez más exigente. Debemos mencionar los últimos avances en cuestión de teoría y conceptos sobre lo que es la economía naranja, esta economía que muchos años atrás ya se estaba hablando en términos de que la cultura impacta, pero nadie lo había empezado a medir y el año pasado, perdón, en el 2013, el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, desarrolló todo un estudio a través de un paper que lo publicó, que precisamente lo que busca es tratar de resaltar la importancia de que la economía naranja sí genera un impacto, lo vamos a ver más adelante, y principalmente se mapean las áreas donde están
visualmente o donde ese impacto se puede manejar. Les comento por encima algunas de las áreas que el BID resuelve en ese sentido como industrias culturales o como industrias creativas, pero al final del día le leo simplemente la lista. Desde el punto de vista convencional están editoriales, libros, impresiones, revistas, periódicos, todo lo que es comunicacionalmente escrito, multimedia, transmedia, todo lo que es fotografía, video, fonografía, radio, etcétera. Todo eso son industrias culturales. También están las otras no tan convencionales, como podrían ser artes visuales y escénicas, teatro, orquestas, danza, todo lo que es el diseño, moda. Me llama mucho la atención que se mete dentro de estos conceptos todo lo que es el turismo cultural, el agroturismo, el ecoturismo, todo lo que es la gastronomía inclusive, y todos aquellos productos típicos que de una u otra forma apuntan a eso, al turismo, a la cultura de consumo consciente o a la cultura de una u otra forma de consumo sustentable. Y por último se habla mucho de esas nuevas áreas o nuevas industrias donde entra el mundo de la creatividad y la cultura, que es todo lo que es la multimedia, la publicidad, el software, el gaming inclusive. Y bueno, como el BID lo está desarrollando, amplía mucho el espectro de todas las industrias, todas las categorías, todos los rubros que forman parte de lo que sería la economía naranja. Y aquí, como lo vemos en el gráfico, básicamente se habla de esa economía que entra por el lado cultural, con el comparativo de esta imagen que le pongo al lado a la derecha, de entender que lo emocional es lo que abre puertas a la economía naranja. Luego, desde la cultura brincamos al ámbito creativo, porque un tema es el paraguas cultural sobre el cual nos manejamos, que es amplio, no tiene cabeza, no tiene cara, tiene puros mensajes. Y luego los actores, que son los que generan la creatividad, desempeñan, digamos, productos, realizan proyectos conjuntos, que al final terminan constituyéndose en las innovaciones que son ya los entregables que recibimos los consumidores de esa economía naranja a través de un boleto de cine, a través de una comida, un paseo, un viaje, de contenidos que leemos, etcétera. Por eso, en el comparativo que estoy poniendo aquí a la derecha, pongo el análisis de un señor que es bastante conocido por un discurso TED que hizo hace unos años, que se llama Simon Sinek, y que él plantea que el mensaje descodificado de los grandes líderes apunta más o menos a lo mismo que estamos viendo en este modelo, que es un mensaje emocional que entra por un why, entra a través de un valor que justifica, amalgama lo que sería ese gran propósito, que en este caso podríamos hablar de cultura, generar cultura, progreso con cultura, y el how, que en este caso sería a través de mucho valor de enseñanza, mucho valor de entretenimiento, mucho valor de consumo de estos valores, de estos dos temas, y finalmente a través de una innovación que podría ser ya el producto o el servicio o la marca personal que está desarrollando la estrategia para llevar adelante lo que sería ya la economía creativa, las sinergias que se generan y todo lo demás. Hasta ahora vamos bien, creo que me escuchan bien. Quiero poner algunos ejemplos. Quiero hablar un poquito a nivel de Latinoamérica de cuáles son ejemplos de estas economías culturales o industrias creativas para aterrizar, porque a todas estas, esto suena muy bonito hablado, pero bueno, ¿y cómo se come? ¿Cómo lo conocemos? ¿Cómo lo aterrizamos? Entonces, bueno, veamos algunos ejemplos. En Argentina tenemos casos muy patentes de lo que sería toda la cultura musical, toda la cultura de teatro. Hay una industria de turismo muy importante que se ha desarrollado a raíz de sus elementos diferenciadores, como podría ser el vino en la zona de Mendoza. Pero bueno, escogimos unos casos aquí interesantes, como podría ser el caso del señor Tango, que es una iniciativa que de una u otra forma reúne los valores culturales más patentes de Argentina por su música, el tango, y lo convierte en un espectáculo que se ha vuelto itinerante y se ha vuelto muy aceptado y genera cualquier cantidad de contenidos asociados a eso. Se ven en servicios que pueden ser clases, cenas, show, estudio de grabación, discos, mucho contenido digital que sea compartible. Es como un buen ejemplo de que en Argentina la gente consume su propia cultura. Ahora, ¿cómo hacemos para que los proveedores de esa cultura, los cultores, tengan un ingreso que le permita desarrollar y generar muchas más innovaciones en su tema? Aquí hay un ejemplo. Veamos otro ejemplo, que este es mucho más entretenido, que es el caso de Jamaica. Jamaica tiene cualquier cantidad de carga emocional por todos los valores que uno recibe de Jamaica, entre ellos, como dijo la Miss Universo en el último certamen, tienen el hombre más rápido del mundo y la música más relajante. Entonces, esa cultura rastafari, esa música reggae nos genera también unas oportunidades desde el punto de vista jamaiquino para explotar servicios de turismo, servicios de turismo temático. Yo voy para allá a escuchar el festival de jazz, por ejemplo,
o yo voy para Jamaica a tener un encuentro mucho más turístico con la naturaleza, o voy de una u otra forma a ver cómo es la cultura rastafari, a comprar sus productos. Entonces es un atractivo natural de Jamaica explotar sus herramientas culturales como la música, inclusive como su filosofía religiosa o su principal religión, más allá de explotar todos los valores internacionales que generaron la música de Bob Marley y hoy en día la imagen de tener al hombre más rápido del mundo siendo jamaiquino. Entonces, fíjense que cada país en este caso, viéndolo como casos de países, tienen opciones para desarrollar cosas que puedan atraer muchísimo consumo, muchísimo valor y se genere esa economía, digamos, sinérgica donde la cultura, el emprendimiento, inclusive la tecnología se suman para desarrollar esta economía naranja a la que nos referimos. El emprendimiento cultural también hay que entenderlo como que puede ser un conglomerado de actores, como en el caso de un festival en Jamaica, o como podría ser un caso como Fuerza Bruta en Argentina, como el señor Tango en Argentina, que es un proveedor, un señor, a alguien se le ocurrió la idea de montar un espectáculo con una cantidad de actores en el medio y ha generado un boom por su aceptación. Veamos el caso de México. México tiene muchísimos valores exportables a nivel cultural, pero escogimos para estos efectos todo lo que es la generación de cultura televisiva, todo lo que es la producción de novelas, el entretenimiento, las películas, su música, todo lo que es el consumo autóctono de su propia filosofía charra de mexicano. Eso también ha sido un gran valor, un gran ejemplo de cómo un país puede, apostando su realidad cultural, desarrollar todo un concepto que genere valor y que se consuma, entendiendo que el Día de la Independencia de México es el día más celebrado en el mundo, porque lo celebran los mexicanos como si se fuera el fin de año. Entonces hay que entender que el valor de los mexicanos hacia su cultura es muy importante, por lo tanto también veremos ese reflejo en la economía ya viéndolo a nivel de números. Luego en Brasil, ¿qué no se puede decir de Brasil con todos los diferenciadores y todos los elementos muy distintivos de ese país? Y aquí trajimos unos cuantos ejemplos que hablamos uno para verlo, va muy de la mano de su concepto carnavalesco, que es todo un evento que mueve a todo el país, lo pone en pausa para el tema de disfrute, simplemente hay que zambar y eso genera un consumo natural asociado al tema cultura de samba, inclusive el tema musical de ellos y en general para todo el año, que hace que por ejemplo los carnavales sea el punto focal de gobierno, ciudadanos, academias, privados, porque en base a eso se puede armar todo un prospecto de economía de año. Fíjense el caso del Mundial, que todas las energías que generaron y todos los beneficios, e inclusive algunos perjuicios que se generaron por no coordinarse correctamente. Siguiendo, ya que la charla tiene que ser bastante puntual, quiero ponerle ya el impacto de esto. ¿Cómo contribuye un país con la economía naranja? ¿Para dónde llega el esfuerzo de personas por ser cultores y por entretener, si lo vemos desde un punto de vista económico? Entonces, el PIB se ve impactado por la economía naranja, la ola naranja en Latinoamérica, en estos casos, en estos porcentajes. Si lo vemos de esta manera, creo que el paper lo refiere exactamente así, la economía naranja en Latinoamérica como tal es del tamaño de un país de Latinoamérica. Fíjense en el caso de Jamaica, 4.8% del PIB viene referido por esta movida. México 4.8%, Argentina 3.8%. Veamos países un poco menos llamativos desde ese punto de vista. Las islas de San Kitts and Nevis tienen todo un movimiento cultural asociado al turístico que lo han sabido explotar muy bien. Y fíjense el impacto que eso genera en sus economías. Por lo tanto, el mensaje al final es el mensaje que ya le venías dando, que el emprendimiento cultural sí tiene un impacto gigantesco, el emprendimiento cultural es muy importante, así como importantes son los emprendedores que se dedican a explotar su talento artístico, su talento que tiene impacto no nada más hacia el usuario por la cultura, sino hacia ellos de ganancia. Entonces, entender que esta no es una movida come flor o algo que simplemente es un wishful thinking de que debería haber más artistas, debería haber más emprendedores, debería haber más cultores, simplemente porque sí, hay que entenderlo al revés, hay que entenderlo que la necesidad está en la generación de valor de este tipo de iniciativas del emprendedor cultural como un agente de cambio. Y lo vemos mucho en el nuevo mapa político de Latinoamérica, donde vemos inclusive artistas lanzándose al mundo político porque entienden que pueden agregar valor porque su credibilidad y su reputación así lo permite. Y también vemos como
grandes conceptos nacionales o típicos nacionales se convierten en olas mundiales, como podría ser el caso de Venezuela, del cual yo me siento muy orgulloso de comentar, que es el Sistema Nacional de Orquesta, que permite entender cómo el modelo de enseñanza cambió hacia la práctica, hacia aprender haciendo, para que ese modelo, después de probado en Venezuela, esté viajando y esté en todas partes del mundo. Entonces, para mí es muy importante definir que el impacto de la economía naranja, el impacto del emprendimiento cultural es increíblemente alto. Aunque la gente no lo mida, aunque la gente no lo vea, genera sinergias en un ecosistema que se beneficia gracias al hecho de enfocar tu iniciativa o enfocar tu proyecto hacia algo que de una u otra forma explote tus talentos culturales, tus talentos artísticos. Como les estaba mencionando, la economía mundial ha estado recibiendo oxígeno gracias, entre otras cosas, a esta nueva movida, a la exportación de talento creativo, a la exportación de servicios intangibles, a nuevos conceptos que están surgiendo. Entonces, cuando entendemos a la economía mundial como una economía que debe reinventarse, debe generar mucha más incentivos hacia el emprendimiento, y la economía naranja surge como esa gran respuesta, como para darle esa excusa a que todas aquellas personas que no están pensando en un producto, un servicio comercial o un esfuerzo con fin de lucro, veamos que la economía naranja es una respuesta natural para el desarrollo de un país, y vemos el impacto preliminar, porque todo esto es muy reciente, que se está empezando a medir en algunos países. Hay algunos países que no lo miden y viven holgadamente de los ingresos que genera este mundo. La economía creativa atraviesa muchísimas categorías e industrias, entonces hay que entenderla ampliamente, no nada más quedarnos en el pintor o el cantante o el que hace teatro, hay que entenderlo como inclusive el productor de este tipo de eventos. Entonces todo un mundo de generación de impacto y de ingresos con una sensibilización social muy importante, porque lo mejor de este mundo es que enseña con el ejemplo. Se genera mucho valor regional, como lo veo en la lámina, desarrollando la industria de cada país en cada área específica de cada país. En el caso, por ejemplo, colombiano, y sus fortalezas hacia el café les ha permitido que sus marcas hayan crecido de tal manera que haya una cultura hacia ese producto puntualmente. En Panamá igualito tenemos una cultura musical que la ha defendido y la ha llevado muy por delante uno de sus grandes cultores, que es Rubén Blades, que hasta se fue al mundo político debido a su éxito musical, y él sigue defendiendo mucho su lado musical. Tenemos que entender también todo lo que se genera desde el punto de vista creativo, todos los nexos, las alianzas, todo lo que implica la nueva manera de comunicar, las redes sociales, cómo se explotan desde el punto de vista de sinergias entre un consumidor que está buscando un artista que propone una propuesta o que hace una propuesta diferenciada con otro tipo de artista, y se genera una dinámica de atracción a muchas personas creando, consumiendo y proponiendo, que es lo interesante acá. Y por eso el mensaje de la era digital como un cultivo, un caldo de cultivo perfecto para que florezcan todo este tipo de iniciativas. Por lo tanto, importancia aquí superior en el hecho de que las personas que van a desarrollar su talento, los emprendedores culturales, entiendan que sí hay un camino y que lo que hay es que ser muy creativo y utilizar las herramientas correctas para generar ese impacto, por un lado, si lo quieren generar, o para comunicar su mensaje, su producto, su talento, de manera tal que se genere un producto naranja que genere a su vez beneficios tanto para el cultor, el emprendedor, como para la sociedad. Quiero comentarles ahorita un poquitico esta nueva tendencia que es muy común para todos aquellos que en Latinoamérica nos criamos con nuestra familia, nos criamos en maternales, que es el aprender haciendo. Nosotros los seres humanos somos naturalmente personas, o sea, somos seres de contacto, somos seres de aprendizaje por contacto. Entonces, esta lámina básicamente se las pongo para referirles la importancia del lado bajo de la pirámide, de el discutir, el generar, el hacer, el enseñar. Este mundo, en la base de la pirámide, como la ven aquí del modelo de William Glasser, donde dice que uno aprende el 95% de lo que enseña, el 80% de lo que hace dentro de una lista de palabras, escribir, interpretar, practicar, planear, presentarse en una tarima y hacerlo, y 70% de lo que discutimos queda en evidencia que una de las cosas más impactantes de la economía cultural es precisamente esa vivencialidad que implica la cultura como producto,
es algo que involucra al usuario, involucra al consumidor, involucra también al proveedor y es lo que hace que tenga tanto impacto desde el punto de vista de emprendimiento, desde el punto de vista de sociedad, distinto a la visión, digamos, más clásica, más caduca, del aprendizaje típico de enseñanza por lectura, escucha o mira o visual, que es algo que cada vez más se desaparece porque uno ya está en capacidad de autoaprender con mecanismos tan sencillos como navegación en web, prácticas y tutoriales. Entonces, entender que hoy en día las oportunidades de enseñanza, que es hacia donde se mueven las ventas, las oportunidades emocionales de enseñar e influir, están muy, muy arraigadas en la cultura, están muy, muy arraigadas en lo que sería el emprendimiento con fines culturales o el emprendimiento con fines de impacto cultural. ¿Cómo vamos? ¿Me escuchan bien? Ya estoy avanzando y lo que viene después de este pedacito de teoría es puros ejemplos para conversarlos y discutirlos. Quiero ya directamente hablar de esto más aterrizado aún, cómo se ve en la vida diaria, cómo se aterriza, cómo se consume, cómo hace un emprendedor para decir, oye, algunas de las personas que nos están escuchando, oye, qué chévere, qué bueno que la economía naranja tenga impacto y todo lo demás, pero bueno, ¿y cómo yo me meto en esa ola? ¿Cómo entro yo? ¿Cómo sé que yo puedo estar en esa ola? Entonces, quiero traerle varios ejemplos que lo voy a sacar de Instagram. Y son, en el caso de la industria creativa, casos de consultorías temáticas, un caso de turismo de experiencia, turismo vivencial, que se llama Soy Venezuela, un caso que yo trabajo. Todos estos casos son casos muy cercanos a mí porque he tenido que ver con ellos. Algunos son venezolanos, otros son ya internacionales. Pero simplemente son casos para explicarle con el ejemplo en vivo cómo esta gente entendió su modelo de negocio y cómo lo pudo explotar sobre la base de su talento. Entonces déjenme salirme de acá, me voy a web. Bueno, tengo que salirme de esta. Clicking OK will cause to leave the webinar. No, yo no quiero terminarlo. ¿Cómo hago yo para salir acá? Espera un momentico, déjame ver si lo puedo resolver de otra manera. Ah, ok, ya me lo abrió. Aquí le quiero presentar, por ejemplo, este caso bien interesante de unos muchachos jóvenes de 20 años, 24 años, que decidieron abandonar sus puestos de trabajo en una multinacional, en una empresa, y decidieron apostar a su conocimiento del turismo de aventura, el conocimiento del turismo de experiencia. Ese turismo sustentable que por un lado te está vendiendo la experiencia personal, pero por otro lado te está enseñando a cuidar el entorno, cuidar los parajes que visitas, principalmente generar cultura de cambio. Entonces, estas personas, identificando su necesidad de comunicar, en este caso, paquetes turísticos hacia sitios muy recónditos venezolanos con la belleza de una gran sabana, que es entre comillas, la zona, el territorio del mundo más antiguo, o la visión de las playas, o tirarse en un río para hacer rafting, les permitió entender, enfocándose en el cliente, que había muchas personas con el motivador aventura, pero principalmente con el motivador conocer, vivir y descubrir experiencias. Fíjense que en esta cuenta de Instagram, que fue lo primero que se creó, y aquí vengo con la receta y la recomendación, ellos no son marca personal, ellos son una empresa, crearon como Soy Venezuela. Esa empresa tiene una página web que se hizo después del Instagram, y el Instagram sirvió como una prueba de ensayo, como un ensayo, un tubo donde la gente simple y llanamente se atraía por los mensajes, se probaba que el consumidor estaba interesado en este tipo de oferta, y empezaron a realizar ejemplos de venta, pruebas de venta. Entonces, simplemente para mostrarles, uno, la viralidad de un concepto tan entretenido como el turismo de experiencia, el turismo de aventura y el turismo enfocado en el cliente, no enfocado en el lugar. Hay una cantidad de valores asociados a la comunicación emocional que ellos han explotado, que les recomiendo que los revisen como un buen ejemplo de una comunicación emocional que vende, porque esta gente también está vendiendo y ya funciona óptimamente con página web después de haber abierto el Instagram y ya con diferentes validadores, porque el caso de Soy Venezuela fue reconocido por los dos concursos más importantes de Venezuela de planes de negocio, uno que es Guaira, que está presente en 14 países, de Telefónica, por el lado tecnológico de la plataforma, y otro por el lado de la idea de impacto ambiental, impacto turístico, desde un punto de vista tecnológico también.
Ahora les quiero comentar otro caso. Déjenme hablar del Sistema Nacional de Orquesta, lo que sería nuestra bandera musical venezolana. El Sistema Nacional de Orquesta nace como un modelo nuevo, es decir, como un modelo que en vez de dirigirse a la enseñanza típica que le mostraba en la lámina anterior, de estudiar, leer y todo lo demás, la cambia y la dirige directamente a la práctica. Es decir, primero agarro el instrumento y después comienzo a aprender el instrumento. Así me enamoro del instrumento y lo voy tocando y aprendo y el curva de aprendizaje aumenta. Eso ha generado, y aquí simplemente les muestro las imágenes, para que entiendan que el Sistema Nacional de Orquesta ya no es música clásica. Para Venezuela el Sistema Nacional de Orquesta es un semillero de música general, clásica, popular, latina, música de cámara, música temática, música conceptual, rock. Hay una banda del rock de la música sinfónica, de la orquesta sinfónica, que se ha convertido en todo un producto que da vueltas por todo el mundo. Hay músicos que han salido del Sistema Nacional de Orquesta y gracias a este modelo y a ese semillero, hoy en día han encontrado su propia vida como marca personal con éxitos increíbles. Gente como una Linda Briceño, que fue nominada al Grammy y ganó un Grammy, si no me equivoco, el año pasado, trompetista del Sistema Nacional de Orquesta, se ha lanzado a ser solista y ha tenido un éxito importante en el mundo del jazz. Otro caso que por conocerlo lo puedo mencionar del mundo del Sistema Nacional de Orquesta, que es increíble por lo versátil que se ha convertido el estudio de ese caso, que es un señor que se llama Manuel Rangel. Él es un maraquero, de esas personas que tocan maracas, que entendiendo la maraca como un instrumento de acompañamiento histórico, esta persona involucrando tecnología, resaltando su marca personal y su foco hacia el estudio técnico de la maraca, ha generado un producto solista. Entonces vemos como este señor, desde el Sistema Nacional de Orquesta, primero por la música folclórica y después por su evolución a hoy en día solista, ha desarrollado un modelo personal para vender de una u otra forma su marca y generar monetización desde el punto de vista de espectáculos, discos y todo lo demás. Esta persona, que nace del Sistema Nacional de Orquesta, se llama Manuel Maracas. Déjenme ver si lo consigo y le pongo el ejemplo. Entendiendo con este caso de Manuel Maracas, que lo conozco, como le digo, que la herramienta talento personal es indispensable para saber hacia dónde va uno. Aquí este ejemplo simplemente para ver cómo una persona que antes tenía su lógica de músico de acompañamiento, ahorita es un músico individual, que ya puede tener la presencia suficiente como para acompañar si quiere, montarse una tarima solo o inclusive desarrollar un concepto musical propio. Entonces, esto es un buen ejemplo de un músico que se monta en la ola naranja, suma la tecnología y explota su marca personal. Otro caso que para mí es común en todos los países de Latinoamérica, es muy interesante porque se repite de distintos países con diferentes nombres, es el caso de los payasos de hospital, el caso que en Venezuela se llama Doctor Yaso, que viene del mundo de la improvisación, del stand-up comedy, sumado al tema cultural de impacto de ayudar a personas que tienen una condición crónica de salud que puede verse beneficiada sobre la lógica de entretenimiento, de sonrisas y todo lo que ya sabemos sobre ese tema, y entender todo lo que se puede hacer y que este tipo de iniciativas no nada más son bellas y ya, sino son bellas y son rentables y generan un gran impacto. Entonces, este tipo de ejemplos donde en la comunicación se venden mucho la alegría, el beneficio, son también mecanismos de atracción de personas que puedan comprar calendarios, que puedan consumir la filosofía de el doctor Yaso como un payaso de hospital, que puedan consumir los conceptos de ellos en eventos donde se presenten, como en este caso, que podemos ver aquí un post donde le están celebrando feliz cumpleaños a una venezolana que ganó, que es con una cantante que ha ganado un premio Grammy el año pasado por algo que ella venía haciendo como hobby, que era cantarle a los niños. Entonces, las mezclas y las sinergias que se generan alrededor de este mundo de la cultura son increíbles. Lo que hay que hacer creativo y entender cuáles son los valores que quiero consumir y comunicar para ver qué aliado puedo contar, qué aliado puedo buscar. Les comentaba también a raíz de esto del tema de improvisación y el tema del doctor de hospital, por ejemplo, que esta gente tuvo a bien derivar un producto, la gente de Doctor Yaso se reinventaron con un producto que se llama Improvisto, que es un producto que ha dado la vuelta por varios países y que básicamente son talleres de improvisación, eventos de improvisación o presentaciones de improvisación en hospitales, en empresas, en muchos lugares, simplemente
para explotar esa creatividad que implica el mundo de la improvisación y sacarle provecho. Y ahorita, como los conozco también, tengo certeza de que no se han quedado nada más en lo teatral, lo del evento y lo de la temporada. Están generando talleres, están generando movimientos, se están aliando con marcas personales responsables y están empezando a generar toda una dinámica de enseñanza a través de la improvisación que sorprende por lo fresco y es súper diferenciado porque permite que cualquier otro que quiera entrar tenga que generar algo igual o mejor, así como el caso del Circo del Sol y el caso de Fuerza Bruta. La primera vez, Fuerza Bruta como producto argentino de un teatro de impacto y un teatro de contacto. Circo del Sol cuando salió fue algo como lo llamamos en el mundo gerencial, un océano azul, algo que generó nuevo tipo de negocios, nuevo tipo de consumidores. Ahora, han salido seguidores que han mejorado eso y han generado otros mecanismos también de impacto cultural. Por último, ya ponerle un par de casos más sencillos, aterrizados a personas. Esta persona, que se llama Deines Rojas, es una, como dice ella, es una panadera, es una pastelera, le gustan las redes sociales y es fotógrafa. Entonces, entendió que dentro de su mundo, su actividad principal, lo que más le motivaba era estar en la cocina, pero no quería estar en la cocina solo como cocinera. Entonces su formación le ha permitido dedicarse a lo que sería la fotografía gastronómica y ha desarrollado un concepto de servicios a otros, digamos, cultores de la panadería, cultores de la pastelería, cultores gastronómicos que le permite convertirse en un apoyo a este tipo de personas que quieren desarrollar una marca, generar un producto, entonces lo fotografía, lo ayuda en el diseño del espacio y todo lo demás, y he encontrado un nicho de servicios al mundo de la cultura gastronómica que no es muy común verlo publicitado, quizás en Instagram, como lo están viendo en este caso, pero sí es muy común verlo en la calle, gente como consultores. Entonces, entender que tus valores personales, tus talentos también pueden sumar para construir un concepto de servicio en el mundo de la economía naranja, también es muy importante. Y por último, ya llevando el arte a un nivel distinto, quería traerles este caso de una persona que tuvo el placer de darle mentoría y trabajarla, que ella simplemente bajo la inspiración de cuadros de su abuela y bajo la inspiración de cuadros artísticos de grandes pintores de la cultura tanto moderna como antigua, moderna, bueno, la antigua me van a regañar si me ve porque se refiere a Picasso, a Monet, Manet, etcétera. Ella genera piezas, entonces ella habla de algo que llama artículos usables, o sea, arte usable, que te puedes poner como un zarcillo, te puedes poner como una pulsera y que tiene los colores que tú derivaste del cuadro que tú escogiste como inspiración. Esta persona ha venido desarrollando este concepto principalmente porque considera que el arte no puede quedarse nada más en el cuadro, que puede trasladarse también a otras piezas y en ese sentido ha tenido un concepto muy particular que está desarrollando poco a poco y que ha venido siendo consumido increíblemente por muchas personas que entienden que el concepto no es ponerse el zarcillo, es construirlo en base a la inspiración de un cuadro, en base a la inspiración de unos colores. Entonces hay una plataforma tecnológica que ayuda a que la gente se diseñe sus propias piezas. Hay una plataforma de distribución que implica vender las piezas y hay un concepto, una filosofía de autoservicio, pero principalmente de resaltar la cultura de los pintores que puede trasladarse y llevarse más allá de la pintura a una pieza que puedo cargar. Entonces con esto quisiera ya dar por cerrado los ejemplos que les traía, volver a la presentación y referirles y resaltarles la importancia, el mensaje más clave o el mensaje clave que yo más quiero repetirle acá es que en cualquier cantidad de áreas, un emprendedor que apueste a la cultura, que apueste a su talento de impacto por el lado cultural, lado artístico, lado diseñador, lado deportivo inclusive, lado turístico, lado de servicios, siempre tiene que tener muy claro cuál es su talento, cuál es su principal herramienta, su diferenciador, para después entender qué cliente va a atender y ese cliente cómo se ve beneficiado de su propuesta. Por eso para mí es muy importante recordarles por encima de cualquier otra cosa que la clave del éxito para un emprendedor cultural es apostar a su talento, entenderlo, identificarlo y tratar de diseñar una propuesta que sea diferenciada, apostando mucho a su diferenciador talento, una propuesta que no se parezca a la de al lado, una propuesta que permita que la gente lo identifique, como pasa con casos como Romero Brito, que pese a que ha seguido el lado comercial, todavía tiene su lado artístico. Casos muy importantes que podemos ver en cada uno de los países donde estamos en Latinoamérica, que simplemente es entender cómo logramos de nuestro mejor talento lograr algo
que se inserte en esta movida cultural y que se inserte en el corazón del cliente, que finalmente es el que nos va a ayudar a hacer lo que más nos gusta pagando por ello. Espero que le haya parecido interesante, estoy abierto a preguntas, a dudas, así que por favor disparen como ustedes quieran. Muchísimas gracias, Carlos. Ha sido muy interesante todo y bueno, ahora vamos a pasar a otra parte interesante del webinar, que son las preguntas. Así que bueno, comenzamos una que tengo acá, que viene de El Salvador. Pregunta, ¿es un emprendimiento cultural atractivo para un inversionista o hay que buscar apoyo de instituciones gubernamentales? El emprendimiento cultural, como les estaba diciendo, es una vía de emprendimiento que puede tomar cualquier persona que apuesta a su talento y que su talento sea asociado al tema cultural. Pero el hecho de que sea un emprendimiento que no necesariamente tiene impacto directo en el bolsillo de un consumidor, porque una cosa es que la gente crea que haya acceso libre al mundo cultural, otra cosa es que sea acceso gratuito. Entonces, entender que los inversionistas, si entienden que el proyecto les impacta a su marca, si son una empresa, o si asumen el riesgo de invertir como personalmente, como capitalistas, como inversionistas ángeles, en un proyecto cultural, lo más interesante de esto es tenerle un retorno y un impacto de medición. Porque si yo quiero posicionar una marca, por ejemplo, imaginémonos simplemente que Movistar, Telefónica a nivel de Latinoamérica tiene la lógica de empezar a apostar a todo lo que es la cultura y la creatividad para diferenciarse de otras telefónicas. Si a Telefónica le interesa lanzar un proyecto donde rescate a los más creativos de cada país y haga todo lo demás, por supuesto que a Telefónica le va a interesar que venga un proyectista y le diga, oye, te tengo una propuesta para esto. Por supuesto que le va a interesar identificar a todos los creativos, los cultores de la creatividad, los cultores de la improvisación, y va a haber un gran negocio de consumo en cuanto por el lado de entretenimiento de la marca patrocinante, así como del lado de aprendizaje o del lado de la vivencia, por el lado cultural. Entonces, sí, es importante entender que las empresas tienen que acostumbrarse a que los proyectos culturales son tan o pueden ser tan rentables como un proyecto comercial puro o como un proyecto social. Y lo bueno de la economía naranja, como nos lo ha planteado el paper y como lo consumimos nosotros, es que puede haber una perfecta sinergia entre un proyecto que tenga fines de impacto social, digamos, y generación de ingresos para sustentar ese producto. Entonces sí, la respuesta es que los inversionistas tienen que acostumbrarse a que los proyectos culturales también tienen un retorno, y la labor del emprendedor que está preguntando esto es tratar de hacerle ver que sí hay un beneficio directo, tanto medible en economía como medible en impacto social, detrás de invertir en proyectos culturales o en proyectos emprendedores de cultura. Perfecto. La siguiente pregunta dice, en Venezuela, ¿qué economía cultural identificás? ¿Podríamos hablar de impacto cultural partiendo de una tradición familiar, por ejemplo? Claro, por supuesto. Hay que entender que la cultura nace por personas, y las personas pueden agruparse en familias, y las familias pueden tener todo un acervo histórico. Entonces, por ejemplo, hay familias en Venezuela, casualmente, que se han dedicado a un solo fin, por ejemplo, el chocolate. Hay una industria venezolana del chocolate que está asociada a una marca que ha invertido mucho en eso, se llama Chocolates El Rey, y esa familia y esa industria ha crecido mucho por el empuje y el ejemplo familiar de los dueños, que son apellido Redmond. En Venezuela el tema chocolate no nada más es un tema de consumo, de impacto, sino un tema turístico, es un tema de agroimpacto, es un tema cultural, es un tema muy amplio, y Venezuela tiene como ese tema, o lo que llamamos en este mundo, las rutas de la excelencia global. Son rutas que cada país tiene, cada región puede explotar, unas más, unas menos, cada quien en su área, donde tú te destacas naturalmente por tus habilidades como pueblo, como ciudadano o como país, o también por tus habilidades geográficas o por tus habilidades socioculturales. Venezuela, en el caso del chocolate, tiene las mejores, digamos, zonas para sembrar un chocolate particular con denominación de origen, así como en su momento fue el cacao, fue el tabaco, así como en su momento fue la caña de azúcar que ha generado el ron, y así como todos los países, el vino en Mendoza, el Malbec, el Carmener de Chile, y así como hay culturas hacia ¿cómo se llama? Ahí se me fue, el Carnaval de Río también. Hay muchos países que tienen sus diferentes rutas de excelencia global, y Venezuela tiene tres, digamos, bien puntuales que se han estudiado y han desarrollado. Una de ellas ha sido
la belleza, la ruta del Miss Universo, donde ya hemos sido como que tenemos la experiencia total de poder decir cómo hacer una reina de belleza y cómo generar un impacto social de una reina de belleza, porque tenemos una estructura que ha sido privada, de hecho, es una estructura de empresarios privados, que es el Miss Venezuela, porque eso no es del Estado, que ha generado todo un efecto de demostración que permite vender cualquier cantidad de cosas y permite mostrar cualquier cantidad de ejemplos. Otra ruta de la excelencia global ha sido la música, el Sistema Nacional de Orquesta, que ha sido tan exitoso desde el punto de vista conceptual que ha sido adoptado y es adoptado por cualquier país en cualquier condición y funciona. Otra ruta venezolana era la ruta del deporte, la ruta del béisbol, donde hay que entender que el béisbol como deporte nacional ha abierto cancha no nada más para que salgan peloteros, sino también para que salgan filosofías y conceptos hacia el béisbol que hacen que el venezolano consuma mucho el deporte en todas sus formas, no tanto en el deporte en vivo, sino los productos del deporte, la filosofía, el comentario, el cómo habla del deporte, y eso hace que la cultura venezolana esté muy influenciada por el béisbol. No sé si con esto puedo contestar la pregunta. Sí, perfecto. Vamos a pasar a la siguiente. Roberto pregunta, ¿cómo se mide el impacto cultural a partir de un proyecto creativo? Lo importante para medir del impacto cultural no es el impacto, sino el cliente. O sea, a quién está dirigido, cuál es la audiencia y cuáles son los actores estratégicos alrededor de ese proyecto. Si hablamos de un proyecto, por ejemplo, de gastronomía, vamos a montar un festival de gastronomía internacional, el impacto de un festival de gastronomía nacional o internacional sería, por un lado, la cantidad de personas que asisten, entonces el número puro y duro, pero otro impacto sería cuántos ingresos se generó detrás del festival, cuántos actores participaron, cuántos de ellos eran emprendedores, cuántos eran pymes, cuántos eran pequeñas, medianas, grandes empresas, grandes marcas, qué nuevos productos surgieron para ese festival o qué tipo de impacto se generó en una comunidad que empezó a desarrollar un producto que fue demandado por ese festival. Es un tema de entender todo el espectro del proyecto enfocándose en el cliente y en los actores estratégicos. Esa es la única manera de medir. No todo se mide en variables económicas, hay muchas que se pueden medir en variables sociales. ¿Cuántas personas se afectan porque se haga un festival internacional de gastronomía en una zona específica? Imagínense cuánto se beneficia en la isla de Aruba cada vez que se hace el Festival Internacional de Jazz. Entonces todos los actores de servicio, todos los actores de coordinación, todos los actores de consumo y por supuesto todos los actores de los que proveen, que son los locales y los internacionales. La medición, de nuevo repito, va muy en función de quién es el beneficiario directo, quiénes son los actores estratégicos alrededor de esto, y mucha creatividad para medir el impacto no necesariamente en dinero, sino también en valor de trabajo, en valor de entretenimiento, en valor cultural. Perfecto, muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿un negocio de comida puede ser considerado emprendimiento cultural? ¿Qué elemento Sí, diferenciador debe tener para no ser considerado un negocio típico? yo creo que lo más importante en un negocio de comida, para entenderlo como cultural, que ya la lógica teórica, digamos, lo que habla la teoría sobre este mundo de la economía naranja, dice que la gastronomía es parte del movimiento naranja, es que si tú vas a lanzar un concepto gastronómico que no es muy diferenciado, no tiene ningún tipo de carga local que te permita decir que esto es propio de tal lugar, no va a ser tan cultural como si fuera algo hecho en función artesanal a productos locales, con conocimiento ancestral o con conocimiento local y con un buen mensaje o un buen cacareo de mercadeo para que la gente sepa que esto es nuevo. Por ejemplo, quien montó McDonald's está exportando cultura americana. Hoy en día se podría decir que sí, hoy en día también se podría decir que no. Ahora, Churromanía, que es una franquicia venezolana que ha crecido, está en más de 100 países, ¿está exportando cultura venezolana? No. ¿Genera algún tipo de intercambio cultural? ¿Me deja algún mensaje? La respuesta es no. Entonces, si me preguntas aquí en frío, yo te diría que cualquier cosa que tenga vocación de franquicia está hecho para lo comercial, no lo cultural. En cambio, cualquier otro tipo de concepto que también podría ser franquiciable, pero entendiendo lo que la franquicia es por el impacto del concepto, algo como Gastón y Astrid y Gastón, que es un concepto de restaurante que ha volado y que exporta mucho la cultura peruana, podría
considerado como un emprendimiento cultural. Así que esto es un tema de cuánta carga cultural está en el proyecto que estoy haciendo y cuán diferenciada es esa carga cultural respecto a la próxima oportunidad. Muchas gracias. Y bueno, tenemos una pregunta más. La pregunta es, ¿cómo diferencias un emprendimiento social de un emprendimiento cultural? Muchas gracias por esa pregunta, me encanta porque me permite decir algo que no dije al principio. Yo tengo, como en la presentación dijeron, uno de mis proyectos principales es el Impact Hub Caracas, una red global donde precisamente se apuesta a red global, digo, porque hay más de 60 países que tienen estos centros de innovación social donde se desarrollan precisamente emprendimientos que tienen por fin generar impacto. Entonces, cuando nosotros presentamos el Impact Hub, cuando empezamos a levantar esto, mi socia Claudia Valladares, que es una de las especialistas del tema de impacto, design thinking y todo lo demás, siempre venía con la lógica que hoy en día tiene más sentido, que es decir que el emprendimiento no tiene apellido, el emprendimiento tiene que ser de una u otra forma de impacto social, de impacto comercial y de impacto cultural. Entonces yo no siento, y quisiera que esa fuera mi respuesta para efectos de todo el mundo, que el emprendimiento tiene un apellido. El emprendimiento es una cantidad de acciones que de una u otra forma generan un beneficio para solucionar algo, para crear algo, un producto, un servicio, un impacto, pero que no puede verse como necesariamente social o comercial, cultural, social, porque yo siento que todo lo que genera un impacto cultural está mejorando la sociedad y todo lo que genera un impacto social bien comunicado, entendido como enseñanza, también genera un impacto cultural. Y si así lo vemos y entendemos que lo cultural y lo social, cuando genera masa y le llega a muchas personas, también puede haber un impacto comercial. Hay que ver entonces el emprendimiento como algo mucho más grande, mucho más contenedor que un simplemente apellido cultural, social, comercial, corporativo, etcétera. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, con esa última pregunta damos por finalizado la sesión de preguntas y respuestas. Queremos aprovechar este webinar para recordarles que tienen hasta el 6 de febrero para registrar su proyecto o idea de negocio cultural para participar en TIC América 2015. Los finalistas tendrán la oportunidad de viajar a Panamá a las finales en el marco de las actividades de la séptima Cumbre de las Américas. Los requisitos para poder participar en la competencia es tener un plan de negocios, un video y la validación de mercado. Los alentamos que para más información visiten la página de TIC Américas, que es www.ticamericas.net. Bueno, con eso nos despedimos. Le queremos agradecer a Carlos Brandt, fundador de Proemprendimiento y director del Impact Hub en Caracas, por este webinar. De verdad que estuvo buenísimo. Muchas gracias por todo y te dejo con las palabras de despedida. Muchísimas gracias. Sinceramente, es siempre una oportunidad agradable hablarle de estos temas tan motivadores, tan importantes y tan reales, tan de todos los días. Así que mi invitación a ustedes es que utilicen las herramientas para definir, explorar, conocer y explotar sus mejores talentos, los enfoquen hacia el fin que más les guste. Si es un fin originalmente social, entiendan que hay cultura también. Si es un fin comercial, traten de dejarle algo a la sociedad. Y por encima de todo, entiendan que estas herramientas que tanto da la organización del Young America Business Trust como la Organización de Estados Americanos, no es simplemente porque hay que cumplir con el papelito de hacerlo, sino porque de verdad impacta mucho que muchas personas se dediquen a lo que les gusta, a sus talentos y generen empresas que pongan en marcha ideas que produzcan impacto en la sociedad y que generen esa cultura de autosuficiencia que es muy propia de los seres humanos, pero que cada vez que pasa una situación de crisis nos damos cuenta que solo nosotros somos los capaces de desarrollar ese elemento de progreso. Entonces hay que apostar mucho al ciudadano, hay que apostar mucho al emprendedor y hay que apostar mucho al talento para lograr cosas grandes. Y los invito a que se inscriban en el TIC de las Américas. Es una oportunidad increíble de demostrar sus proyectos y sus talentos en un foro donde muchísimas personas van a estar viendo sus proyectos y en el peor de los casos le pueden dar recomendaciones para que mejoren y tengan espacios de creatividad fuera del TIC de las Américas. Pero lo mejor que les puede pasar es que ganen un premio, se conecten con una red global una red regional continental que les pueda apoyar, desplegar,
que es la palabra importante, e impulsar sus proyectos. Así que no pierdan la oportunidad de participar, los invito y espero que les haya gustado el webinar y seguimos en contacto por nuestras redes y por toda la información que está acá. Me pueden contactar y estamos más que a la orden para lo que necesiten. Muchísimas gracias, que tengan feliz día. Muchísimas gracias, Carlos. Hasta luego.